Muy bien, estamos en contacto con Marisa Albano. Ella forma parte de ASPUR. Concretamente, ella eh, forma parte del gremio de los trabajadores de salud que están en permanente reclamo. Razones obvias, la salud está en crisis en Río Negro y nos acompaña desde Viedma. Hoy un poquito más trasnochada porque no dejan de trabajar y sin embargo le ponen el pecho adelante para seguir. Bienvenida Marisa acá en la cordillera, ¿cómo estás? Hola, buen día. Agradecida por el espacio y obviamente desde salud, desde la pandemia que estamos en lucha, así que obviamente un espacio nuevo y está bueno. Estás Gracias. cansada porque te toca trabajar toda la noche y sin embargo nos atendés, así que yo estoy muy agradecido. En tu caso, tengo entendido que sos enfermera, muy requeridos en pandemia, muy reconocidos, y después, ¿qué pasó? La verdad que lo que pasó no nos esperábamos. La verdad que creo que la clase trabajadora de salud en pandemia fue la más golpeada de todos, teniendo en cuenta que trabajábamos jornadas dobles, muy extensas. Se trabajó muchísimo, todos los trabajadores de la salud, hasta los agentes sanitarios que iban a los parajes. Y bueno, pasó que nada, que nos aplastaron y aplastaron nuestros salarios y cuando salimos a reclamar tuvimos de parte del gobierno la espalda en vez de apoyarnos, ¿no? Estamos hablando del gobierno, en este caso, el actual, que es el de Arabella Carreras, que le tocó transitar la pandemia. Bueno, sin embargo, para la gobernadora fue una de sus grandes virtudes cómo encaró la pandemia. La verdad que quienes encaramos la pandemia fuimos los trabajadores, mientras que nos vaciaban los recursos de la salud pública y beneficiaban al sector privado, nosotros seguíamos trabajando a destajo, que al día de la fecha seguimos reclamando los recursos de la salud pública de nuestra población más desfavorecida, que se sigue en la actualidad beneficiando a los sectores privados, vaciando el público y vamos a defender ante este gobierno, como lo hicimos estos 3 años, y vamos a continuar los gobiernos que continúen, porque la salud pública es nuestro espacio, es nuestro lugar de trabajo, donde más horas pasamos, donde dejamos la vida y así lo demostramos, y obviamente que vamos a seguir luchando. Habiendo otros gremios como ATE, como UPCN, ¿por qué se crea este tercer gremio y cómo lo encaran en diferencia? Digo también para las personas que trabajan en salud y que no están tan metidas en el mundo sindical o el de la defensa de los trabajadores y no logra todavía esclarecer cuál es la diferencia entre uno u otro. La diferencia que pasa con los otros sindicatos es que ellos defienden la generalidad de los trabajadores estatales y nosotros, ante digamos, las injusticias no salariales y las pautas salariales desde la pandemia y desde años anteriores, decidimos un sindicato puro y exclusivamente de salud porque no se contempla en el reclamo general de los otros sindicatos, los turnos rotativos, las largas jornadas laborales, la insalubridad, la baja de la edad jubilatoria para el sector de salud. Entonces, por ese motivo armamos el sindicato puro y exclusivo de salud. De salud. Vos sabés que hace poquito estaba por los pasillos del hospital de acá y en secreto alguien me dice, por favor, decí que hacen falta más mucamas, decí que hacen falta más enfermeras. Nosotros no lo podemos decir porque empieza el hostigamiento. Esto es lo que dicen las leyes laborales propias rionegrinas, lo que a nosotros nos protege de alguna manera nuestro régimen, nuestro estatuto provincial, da igualdad de derechos tanto al que está en planta permanente como el que está en planta transitoria en relación a la defensa de los derechos. Ujú. Entonces, elegir un sindicato no tendría que ser esa la idea, sino que vos sientas que están defendiendo tus derechos salariales, laborales, eh, mejores condiciones laborales y económicas, ¿no? Pero no justamente por una cuestión de protección. Esto de la amenaza de que si no estás sindicalizado, que si estás en planta permanente, si no estás en planta permanente no podés protestar, es nada más que una fantasía.
Ahora va a cambiar el gobierno, vuelve el de Alberto Beraltinec y pareciese que fuese un gobierno completamente diferente a esta gestión, pese a que es la misma línea. Pero hay una renovación completa de todo lo que son las secretarías y los ministerios. Eh, ¿Cuál creen que va a ser el diálogo y el encare que va a tener con el tema de salud? Por lo pronto tenemos la esperanza de que sea diferente, que haya una responsabilidad por parte del Estado, aunque sea en el diálogo. Yo creo que eh, debe de entender el gobierno que si los trabajadores de la salud no nos sentimos representados por los sindicatos reconocidos por el Estado o no, ya sea ATE o UPCN, porque, como repito, eh, ellos defienden la generalidad de los trabajadores del Estado, pero no la particularidad del sector de salud. Entonces, si el gobierno que viene puede llegar a entender esto y de que nosotros tenemos, aparte que de reclamar salarios, que queremos mejorar las condiciones de salud pública de nuestra provincia, que queremos aportar para brindar servicios de calidad, que somos un sindicato diferente porque trabajamos con personas que merecen una responsabilidad por parte del trabajador como también por parte del Estado. ¿Cómo vivieron la situación de que la gobernadora estuvo de elecciones en Bariloche eh, y de alguna manera hubo una pequeña cefalía, esto es una opinión personal, en ese tránsito? Y hoy por hoy, post elección, me parece que estamos viviendo otra. ¿Cómo lo ven ustedes del sector salud? Nosotros para el sector salud, acefalía venimos viviendo desde la pandemia, desde el día uno que salimos a reclamar. La gobernadora nunca quiso diálogo con nuestro sector, se puso en una actitud muy soberbia con nosotros, sin poder lograr entender ni comprender que solamente nosotros lo que queríamos era trabajar, que se nos pague por lo que realmente trabajamos, teniendo en cuenta, sin desmerecer la labor ni las profesiones en otras áreas, pero era cobrar en plena pandemia un bono de 6.000 pesos, mientras gente que no trabajaba cobraba 14.000 y estaba en las costas o estaba de vacaciones en su casa de alguna manera, con miedo con lo que implica una pandemia, pero estaba en su casa y nosotros aislados de nuestras familias trabajando infinitas horas y después de trabajar tener que salir con el bombo, que no hubo humillación tan grande que nos haya producido un gobierno en la historia de Río Negro. La verdad que esta gobernadora nos la hizo pasar muy mal, sinceramente muy mal, pero no solamente a nosotros, lo mal y las consecuencias las padecen hoy toda la población rionegrina, que hoy tenemos hospitales vacíos, sin recursos humanos, sin recursos materiales, y no es que inventamos, cada delegado es muy responsable en los informes que hace, porque nosotros vivimos adentro de los hospitales, nuestra segunda casa son los hospitales. Y la verdad que las situaciones que vivimos, porque ponemos el cuerpo y la cara frente a nuestros pacientes, la pasamos con mucho dolor, lo que nos lleva siempre que reclamamos desde el día uno es una salud pública de calidad, lo mejor, y aún así nosotros siendo hoy a la fecha muchísimos menos, estando precarizados, tratamos de brindar servicios de calidad y afectar lo menor posible a nuestra población, pero ya no damos más. ¿Tienen que trabajar de otra cosa además de lo que de su profesión para vivir? La mayoría de los trabajadores tiene pluriempleo. El 80% de los médicos cambió su contrato a una jornada de tiempo reducido, entonces trabajan en el hospital y en el privado. Después tenés de enfermería, la mayoría, enfermería, servicios generales, mucama, el resto de trabajadores, el que no fabrica cerveza, el que no trabaja en un restaurante, el que no te vende productos cosméticos, ropa, y así tienen diferentes empleos porque no llegan a fin de mes, y el que no vive adentro del hospital haciendo guardias que no le permite hacer otro trabajo, teniendo en cuenta que las guardias son en la actualidad muy devaluadas. O sea, te pasas la vida dentro del hospital para poder recién alcanzar a fin de mes. A esto también mencionarte que
lo que acaba de publicar el gobierno, sinceramente, un golpe más, una forma violenta más de agredir al sector público con números de sueldos que no existen, por lo menos para los que cumplimos el horario y para los que trabajamos todos los días, que haciendo los números no llegamos a ese dinero. Tal así que empezamos a recolectar todos los recibos de sueldo de los trabajadores para que en esta semana seguramente buscar la forma de mostrarlo a la comunidad y no de mentir de esa manera tan descarada, tan humillante, que ni siquiera, ¿por qué no publican sus sueldos, lo que ganan ellos? Y sinceramente, dolorosísimo lo que nos está haciendo pasar la gobernadora. El otro día hablamos con el interventor del IPROS, con el cual ustedes también manifestaron un reclamo de que pague la deuda con los hospitales, y él nos decía un sinceramiento, también se va con la gestión actual a la próxima, o sea, no queda en esta, y nos decía, el problema es que los sueldos tienen gran parte en negro, y fíjate cómo empiezan a reconocer algo que antes era un poco tabú, reconocer un sueldo en negro, y decía, los porcentajes son tan chicos que le corresponde a la obra social al no estar blanqueado el sueldo en su totalidad, que nos genera un déficit. Eh, ¿Cómo se van cayendo las caretas también, ¿no? ¿Cuánto se puede sostener una mentira? Sí, no, la verdad que las mentiras no las sostenés, es a corto tiempo, pero la verdad que también no deja de ser insultante, violento, y hablando de IPROS, a ver, nosotros antes, la mayoría de trabajadores nos atendíamos en nuestros propios hospitales. Con lo desabastecido de recursos humanos y materiales que está hoy, nos tenemos que ir a atender al privado. La obra social que tenemos no nos permite las coberturas de nuestras enfermedades crónicas propias laborales, porque la verdad que muchos o quedamos secuelados por la pandemia o otros han quedado secuelados por propias cuestiones de la labor, ¿no? Entonces, los fondos de IPRO, que cuando hicimos el reclamo y que pedimos que no hay control, que nadie te dice cuánta plata es la que entra, qué es lo que se cubre, en qué se va, también. Y estar dirigido por un compañero de trabajo y que no nos reciba alguien que compartió los pasillos con nosotros, la verdad que también es lamentable. Y en todos los ámbitos que nos toca reclamar y encontrarnos con esos compañeros con los que has compartido guardias, con los que has compartido pasillo, sinceramente duele la violencia de parte de quien vos no te esperás. Me quedan dos preguntas y después el tiempo para que vos puedas expresar si nos quedó algo pendiente. Una, ¿cómo pensás que se deberían elegir los directores de los hospitales en cada ciudad? Porque no dejan de ser punteros, entre comillas, políticos del gobierno de turno. Sí, la verdad que la cuestión y la problemática de las gestiones en los hospitales arrancaron desde que empezaron a politizar los hospitales y toda la estructura de gestión de las instituciones públicas. Obviamente que la ley está, tiene que respetarse la ley de concurso, que está en el área programa Río Negro, desde el año 1986, esta ley rige, lo que solamente nosotros los trabajadores estamos aprendiendo a reclamar nuestros derechos y que las debemos de empezar a exigir y que se respeten por concurso todas las gestiones internas, los departamentos de enfermería, todos los jefes, porque hasta incluso se debate adentro de los hospitales que esto mejoraría porque no estás presionado, no te persiguen, podés ser más productivo, podés hasta incluso uno poder aportar mucho más de tener gente que sean líderes y no jefes y mandados obviamente desde arriba. ¿Qué pensás del fenómeno Milei y en el caso de acceder a la presidencia, cómo podría afectar todo esto? ¿Cómo lo perciben desde el gremio? Desde el gremio hemos tenido algunas conversaciones y sobre todo que va en contra de lo que nosotros defendemos, que es la salud pública. Eh, Muy a fondo en lo personal, no hago política partidaria, no profundizo, pero sí con las propuestas yo creo que se vería afectados. Yo creo que no hay gobierno en la actualidad, ninguno de los candidatos
que pueda ofrecer a la salud pública un mejor bienestar. ¿Por qué lo digo? Porque todas las propuestas que escuchamos es privatizar la salud pública. Y entonces vos decís, privatizar la salud pública cuando la salud pública fue ejemplo a nivel mundial, pese a todos los errores, cuando en países de primer mundo, donde países vecinos murieron miles y miles, nosotros tenemos una salud pública que te garantiza la medicación en las personas inmunodeprimidas, con VIH, vacunas, pese al desmanejo y que hubieron muchas cosas que se pudieron haber evitado, aún así yo creo que ha sido, incluso a nivel provincial, cuando hablamos de desmanejo, el desmanejo no fueron los trabajadores y no fue las formas de trabajo en los hospitales, el desmanejo fue de la plata que se llevaron, de los recursos que llevaron a otros sectores, pero no en los lugares que realmente tocó trabajar. Marisa, vamos a quedar a disposición para comunicar, que nos quede este contacto como enlace y a disposición para comunicar lo que necesiten en esta zona para este sector. Muchísimas gracias y la verdad que desde el sector de ustedes y a mis compañeros del Bolsón y todo lo que es la zona cordillerana y sur, la verdad que decirle que nosotros desde nuestra humildad, desde ponerle el tiempo que no tenemos, soñamos con una salud pública de calidad, soñamos con ser trabajadores respetados, quienes no solamente llevamos años de formación, que queremos responder a lo que siempre estudiamos, que es por brindar servicios de calidad y que la salud pública es lo mejor que le puede pasar a un argentino y obviamente a un rionegro, y que lo debemos defender entre todos. Marisa Álvano, secretaria gremial de ASPUR, muchísimas gracias. Gracias a vos.